Integridad.com. Tu vida comienza aquí. One of the most important issues that any of us can look at Uno de los asuntos más importantes que cualquiera de nosotros pudiera llegar a considerar is who are we? es, bueno, ¿y quién soy? ¿Quiénes somos? Who did God create us to be? Según qué o quién nos creó Dios para que fuésemos. And in one of the earlier sessions, Y en una de las sesiones previas we saw we all have a picture within us of who we are. veíamos que cada uno de nosotros tiene una imagen interior de quién deberíamos de ser. But is it an accurate picture? Pero la pregunta es, ¿esa imagen es la precisa, es la correcta? I define a healthy perspective of yourself Yo defino eso de tener una sana perspectiva propia as seeing yourself as God sees you, no more and no less. si es que nos vemos según Dios nos ve, es decir, ni más que eso ni menos. And to do that, then there must be the commitment that the truest thing about you is what God says about you. Y para poder lograr eso, entonces tenemos que llegar a establecer un compromiso de manera que lo que vamos a creer como de lo más cierto es aquello que Dios tiene que decir acerca de nosotros. And one thing the Bible says that we are special. Y una de las cosas que la Biblia nos declara es que en efecto, nosotros somos especiales. And one reason we're special Y una de las razones por las cuales somos is that especiales Jesus died to forgive us. es que Cristo murió para perdonarnos. He loved us so much, he was willing to die for each one of us. Tanto nos amó que Él estaba dispuesto a morir por cada uno de In nosotros. Ephesians 1:7, Allí en Efesios 1:7 it says, He is so rich in kindness nos dice que Él es tan rico en bondad that he purchased our freedom que Él compró, adquirió nuestra libertad through the blood of his Son, a través de la sangre de su Hijo, and our sins are forgiven. y por esa razón nuestros pecados son perdonados. Do you remember another passage of Scripture? It says in Psalm 103 Recordarán otro pasaje de la Escritura, quizás ayer el Salmo 103, that his death was so great it put our sins as far away as the east is from the west. nos habla de cómo tan grandiosa es su muerte a nuestro favor que colocó nuestros pecados tan lejos de nosotros, así como el este está alejado del oeste. Did you ever wonder En alguna ocasión se llegaron a preguntar why he didn't say from the north to the south? ¿por qué no lo comparó con la distancia de lejanía entre el norte y el sur? The reason is Pero la razón es esta. you can measure north to south. Uno sí puede medir la distancia entre el norte y el sur. There's a North Pole and there's a South Pole. Hay un polo norte, hay un polo sur. You can only go north so long, then you are going south. Porque uno solamente puede estar yendo hacia el norte hasta tal punto de lejanía y luego ya se encontraría uno dirigiéndose hacia el sur. And you can only go south so long, then you're going north. Y uno solamente puede estar yendo hacia el sur durante tanto tiempo porque luego se encontraría yendo hacia el norte. You can measure north to south, Uno puede medir hasta el norte y hasta el sur. but you can't east to west. Pero eso no aplica en el caso de este y oeste. There's no east pole and west pole. No hay un polo este y un polo oeste. You go west for eternity. Si uno empezara a marchar hacia el oeste, pues al oeste y así por la eternidad. And what this means is Jesus put our sins as far away as the east is from the west. You can't measure it. Y Jesús lo que Él hizo es puso nuestros pecados, tan lejos está el este del oeste, es decir, eso no se puede medir. That's how much his death on the cross counted towards our sins. A ese grado contó a nuestro favor la muerte de Jesús referente a nuestros pecados. It says he purchased us. Dice allí que nos compró. There was a little boy Hubo un chiquito. who took him a long time and he made a sailboat. A este niñito le requirió mucho tiempo. Hizo un barquito así de vela. And he was so proud of it. Y estaba tan orgulloso de su He barquito. lived on the Mississippi River in my country. Él vivía ahí en mi país, en el río Mississippi. And one day he was out playing with a sailboat. Y un día estaba afuera jugando con su velero. And the current caught his sailboat Y su velerito, pues resulta que quedó atrapado en las corrientes. and started to pull it out towards the center of the river. Y la corriente lo arrastró hasta el centro del río.
and he couldn't reach his sailboat, Y de esa manera pues ya quedó incapacitado como para poder alcanzar su velerito. and he lost it. Y entonces pues lo perdió. And needless to say, he was quite sad. Obviamente no es necesario decir que pues se quedó bastante entristecido el chiquillo. A year later, Bueno, un año más tarde, he's about 45 miles downstream with his father. está a unos 65 kilómetros más abajo, o corriente abajo, y está allí acompañado con su padre. And they were walking through this town, Y van caminando, recorriendo un cierto pueblo, and they went by a pawn shop. y resulta que pasaron ahí frente a una casa de empeño. And in the window was a sailboat. Y resulta que ahí en la ventana estaban mostrando su velerito. And he got so excited. Y él se emocionó muchísimo. He ran in and he said, "That's my sailboat. Entró corriendo y les proclamó, es que ese es mi velero. I want to get it." Yo lo quiero tener. And the man said to him, Y entonces el hombre le dijo, "Well, you'll have to pay me for it pues me vas a tener que pagar para poder tenerlo. because I paid someone else for it." Porque yo ya le pagué igualmente a otra persona por allí para yo adquirirlo. So his father paid for the sailboat. Entonces de esa forma el padre del niño tuvo que pagar para adquirir ese velero. As they were walking down the street, Y al ir caminando por adelante en la misma calle, his father heard his little boy say, su padre escuchó cómo su hijo llegó a decirle, "I created you once oh, yo una vez te creé, te formé, and I bought you once." y también una vez te compré. Wow, what an illustration of what God did for us. Y vaya que eso es una gran ilustración de lo que Dios hizo por nosotros. He created us Él nos creó to have a relationship with him. para poder tener una relación con Él, We fell into sin. pero caímos en The pecado, relationship was broken. la relación quedó rota, And then, because God loves us so much, y luego por el hecho de que tanto nos ama Dios, he sent his son to purchase us. entonces envió a su hijo para que nos comprara. And you could say that we are special Y ustedes podrían decir que nosotros somos especiales because he created us once porque una vez nos creó and he bought us once. y una vez nos compró. There was, in my country, Allá en mi país a friend of mine was speeding estaba un amigo mío e iba en exceso de velocidad and was picked up by the police. y la policía, bueno, pues lo detuvieron. And when he was taken to court, Y cuando se le llevó para presentarse en la corte, an interesting thing happened. una cosa interesante llegó a suceder. A girl who was also caught for speeding Otra chica, sorprendida también marchando en exceso de velocidad, was brought before the judge. fue traída ante el juez And the judge said, read off the citation y el juez, bueno, leyó pues, la citatoria and said, guilty or not y guilty. entonces preguntando, ¿es usted culpable? ¿Usted declara culpable o inocente? She said, guilty. Ella contestó culpable. Which would usually be, and he brought down the gavel, Y entonces, bueno, con su martillito lo azotó $100 fine y le declaró así una multa de $100 or so many days in jail. o bien tantos días en prisión. But then an amazing thing took place. Pero luego algo asombroso se llevó a cabo. I'm not sure it ever happened in my country before. Yo no sé si algo así haya sucedido en mi país antes. The judge stood up, El juez se puso en pie, took off his robe, se quitó su manto, folded it, lo dobló y lo puso a recostar por placed allí. it over the back of the chair. Lo colocó de hecho sobre la parte posterior de la silla Then he went down in front, y luego pasó al frente, stood next to his daughter, se paró al lado de su hija, took out his billfold, sacó su billetera and paid the $100 fine. y con eso pagó la multa de $100. What was the explanation of that? ¿Cuál fue la explicación de eso? The judge was her daughter, was her father. El juez resultó ser el padre de la chica And she was brought before her father in the court. y a ella se la trajeron los oficiales delante de la corte ante este juez. Now, the judge loved his daughter.
Este juez que era su padre, pero que también amaba a su hija. Loved his daughter very much. Y la amaba mucho a esta su hija. But he was a just judge. Pero era un juez justo. And no matter how much he loved his daughter, Y no importaba cuánto llegara él a amar a su hija, to remain just, con tal de permanecer siendo justo, he had to fine her. él tenía que imponerle una multa. Now, if he hadn't, Ahora, de no haberlo hecho, other people in the court otros que estuvieran allí en la corte would have demanded the same thing for them. hubieran exigido la misma cosa para ellos. Why do we have to pay? Ajá, ¿y nosotros por qué si tenemos que pagar? But he loved his daughter so much, Pero él tanto amaba a su hija he was willing to take the penalty upon himself. que él estaba dispuesto a tomar la pena de esa infracción sobre sí mismo. You might say this is a little bit of an illustration of what God did for us through Jesus Christ. Podríamos decir que esto es un tanto una ilustración de lo que Jesucristo hizo por nosotros. We were brought before the judgment seat of God. Nosotros fuimos traídos, presentados delante del trono de Dios en su postura de juez. And the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Y la Biblia nos dice que todos han pecado y han quedado destituidos de la gloria de Dios. For the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. No matter how much God loved us, Sin importar cuánto sea lo que Dios nos amaba. he needed to say the wages of sin is death. Él necesitaba sostener en alto que la paga del pecado es muerte. But he loved us so much, Pero tanto era el amor que nos tenía, he's willing to take off his judicial robe que estaba dispuesto a quitarse su manto de justiciero and come down and stand on our side y venir a ponerse de pie a nuestro lado through his son who died on the cross for our sins. a través de su Hijo que estuvo dispuesto a morir en la cruz por nosotros. We are special Así que nosotros somos especiales because Christ died for us por ese hecho de que Cristo murió por nosotros to forgive us. con tal de perdonarnos. And this makes every one of us special. Y esto hace que cada uno de nosotros sea en efecto especial. And it shows the value that God places within us. Y ello nos ilustra el valor que Dios ha atribuido y colocado dentro de cada uno de nosotros. Now remember, Ahora recuerden, a healthy self-image una autoimagen sana is seeing yourself as God sees you. constituye el que nos veamos según Dios nos ve. No more or no less. No más, pero tampoco menos. Because in Romans 12, verse 13, Porque allí lo que dice en Romanos 12:13, the Word of God says, nos dice la palabra de Dios, do not think more highly of yourself than you ought to think. que nosotros no debemos tener concepto de nosotros mismos más alto de nosotros. But then how should we think about ourselves? Entonces, ¿cómo debemos de pensar acerca de nosotros? It says, but think according to sound Y judgment. nos dice que debemos de pensar en cuanto a nosotros con justo y sano juicio. Sound judgment Este juicio sano is seeing ourselves as God sees us. es esto que hemos dicho, que nos veamos según Dios nos ve. No more, no less. No más, pero tampoco menos. Yes, God sees us as sinful, Es cierto que Dios nos ve como pecadores, but He also sees us of great value. pero también nos ve como siendo de gran valor. So often as Christians, we focus on the sinfulness Tantas veces como cristianos nos enfocamos sobre la pecaminosidad, when often God focuses on the value. cuando tantas veces Dios se enfoca sobre la valía. And the reason God takes sin so Y seriously, la razón por la cual Dios toma tan en cuenta al pecado it affects our value. es el hecho de que eso está interponiéndose a lo que es nuestro valor. So the truest thing about you is what God says about you. Entonces, lo que es más cierto y aplicable en cuanto a cada uno de ustedes es aquello que Dios tiene que declarar acerca de And I ustedes. often challenge people. Y yo tan a menudo me pongo a desafiar a las personas The next time you read, if you do, the Bible through and completely, diciéndoles, mire, la próxima vez que usted lea la Biblia completa de pe a pa, ask yourself one question reading all the way through. hágase usted mismo una pregunta cuando esté leyendo la Biblia completa. What does God say about me? ¿Qué es lo que Dios declara acerca de mí? You will be absolutely amazed. Ustedes quedarán absolutamente asombrados. When
people say there's a scripture in Isaiah Cuando la gente dice que hay una escritura ahí en el libro de Isaías, where it says, all your righteousness is as filthy rags. donde dice que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia. And people say, see, you're nothing but a filthy rag. Y la gente dice, ya ves, te lo dije, tú no eres más que un trapo inmundo. That's not what it means. Pero no ese es el significado que nos brinda la escritura. And it doesn't even say that the righteousness that you try to produce to please God is even a filthy rag. Y de hecho no está ni siquiera diciendo que la justicia que ustedes tratan de producir, ello en sí sea un trapo de inmundicia. Now, so many Christians say that's what it means. Ahora, hay muchos cristianos que dicen que eso es lo que But significa, what it means is this. pero lo que en sí significa es esto. The scriptures are saying Las escrituras nos están diciendo, the righteousness that we try to produce to please God, la justicia que nosotros tratamos de producir para agradar a Dios, it's not saying that it's wrong, no está diciendo que eso esté mal, but that righteousness in comparison to God's pero righteousness que esa justicia en comparación con la justicia de Dios appears to be a filthy rag. parece ser un trapo de inmundicia. It doesn't say it's a filthy rag, No dice que sea un trapo de but in inmundicia, comparison, it appears. pero en comparación parece serlo. In the next session, Ahora sí, pues en nuestra próxima sesión, I want to look at a subject that everyone talks about. yo quiero considerar un tema que, bueno, muchos están contemplando. It's probably the most talked about subject in the world. Probablemente sea el tema más tratado en el mundo. What I want to apply to the scriptures to show how it indicates that we are Y special. lo que yo quiero hacer es tratarlo a la luz de la Escritura para poder llegar a la conclusión de que nosotros somos especiales.